El Papa Francisco acaba de nombrar a Joseph Spiteri, nuevo nuncio en México, un personaje de sólida experiencia diplomática. Pero, ¿qué esperar del nuevo nuncio? ¿Cuáles son sus cartas credenciales? Los retos del nuevo nuncio en México, aquí, en Sacro y Profano. El pasado 7 de julio, el Papa Francisco designó a Monseñor Joseph Spiteri nuncio apostólico de México. Spiteri es el séptimo nuncio designado en nuestro país desde el restablecimiento de las relaciones entre el gobierno mexicano y la Santa Sede en 1992. Monseñor Spiteri sustituye a Monseñor Franco Coppola, quien ocupó el cargo de julio de 2016 hasta noviembre de 2021. Hagamos un breve repaso de los datos biográficos del nuevo nuncio apostólico de México. Monseñor Joseph Spiteri nació en Sliema, Malta, el 20 de mayo de 1959. Ordenado sacerdote el 29 de junio de 1984, está incardinado en la Arquidiócesis de Malta. Obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 15 de julio de 1988. Tiene una larga trayectoria y experiencia diplomática, ya que se ha desempeñado en las representaciones pontificias en Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia, Venezuela, así como en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Fue nombrado nuncio apostólico en Sri Lanka el 21 de febrero de 2009. Fue designado nuncio apostólico en Costa de Marfil el 1 de octubre de 2013. Fue elegido nuncio apostólico en Líbano el 7 de marzo de 2018. Habla perfectamente inglés, italiano, español, francés y portugués. Muy buenas noches. Un nuncio son los oídos, los ojos y los brazos del Papa. Tiene tareas políticas, pero también tiene tareas pastorales. Joseph Spiteri acaba de ser nombrado por el Papa Francisco nuevo nuncio en México. Sería el séptimo nuncio desde 1992, fecha en que se restablecieron relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. El promedio de permanencia de estos 7 nuncios ha sido de 5 años, más bien 6 nuncios para atrás. Algunos han estado muy poco tiempo, como Leonardo Sandri, que pasó de noche, tuvo un paso muy fugaz, duró justo 5 meses, o Justo Muyor, con casi 3 años. Otros nuncios han permanecido más tiempo, como Christopher Pierre, con 9 años, Giuseppe Bertello, con 7. El récord, y aquí hay que subrayarlo, lo tiene Girolamo Prigione, que entre ser representante del Papa y nuncio estuvo más de 19 años en el país. Se convirtió en el capo de todos los tutti capi en la vida de la Iglesia, ¿no? La manejó como tal. Y digo capo por aquello de los hermanos Arellano Félix en la Nunciatura. Hay una serie de cosas que están por, digamos, evidenciarse. Agradezco la oportunidad para conversar sobre los grandes retos del nuevo nuncio con los destacados periodistas Felipe Monroy y, por supuesto, Fred Álvarez. Muchas gracias por su presencia. Felipe, ¿cómo evalúas así de bote pronto la presencia del nuevo nuncio en México? Bueno, por supuesto es una gran expectativa de la Iglesia mexicana el recibir un nuevo nuncio. Es, bien lo dices, los ojos, los oídos, los brazos del Papa en cada nación. Spiteri tiene detrás de sí una larga trayectoria como representante diplomático en 3 naciones, las 3 caóticas, por decirlo menos, en Sri Lanka, en Costa de Marfil y en el Líbano. Todas ellas, de una u otra manera, han tenido crisis sociales, políticas, económicas, culturales. Spiteri llega como nuncio apostólico a Sri Lanka solamente unos meses después del fin oficial de la guerra civil allá entre los tigres tamiles y las diferentes etnias singaleses ahí en Sri Lanka. Después genera ahí una cantidad de profundos procesos para poder hacer algo de unidad y paz en esa región que
Por desgracia lo vemos apenas en las noticias, sigue siendo una crisis terrible, caótica, no tienen presidente, acaba de renunciar por internet el propio presidente de Sri Lanka. Después es enviado a Costa de Marfil, también como representante del Papa, y allí hay un proceso también de unificación política y democracia muy interesante, y le toca vivir dos procesos electorales muy singulares allá en Costa de Marfil que dan al presidente Alassane el 80% de las votaciones o de las preferencias electorales, y cuando hay estas tensiones tan grandes generan también algunas radicalizaciones. Y son estas radicalizaciones las que Spiteri maneja o comenta públicamente en Costa de Marfil y le generan varias angustias y varias críticas, no solamente por parte del gobierno oficial, sino también por parte de los opositores a Alassane. Y después es enviado al Líbano. Algunos medios de comunicación dicen que es rescatado de Costa de Marfil por algunas amenazas de muerte que recibió el propio Spiteri allí en Costa de Marfil, amenazas que él ha desmentido, pero que los medios de comunicación mantienen. Y después, por supuesto, llega al Líbano, una patria complicada, diversa, súper plural, con mucha participación cristiana en la vida social. Y desde allí, pues también trata de hacer un gran ejercicio de solidaridad. Le toca este proceso de el coronavirus, la gran pandemia, pero también esta tragedia en el puerto de Beirut que genera una cantidad de destrozos, no solamente sociales y económicos, sino también emocionales entre la población. Y allí es donde Spiteri tiene una participación sustancial con el Papa Francisco para visibilizar las diferentes realidades que tiene allí el Líbano. Y con toda esta cartera de experiencia es enviado a México, lo vamos a recibir en los próximos meses, y con toda esa experiencia también llegará a trabajar mucho en el tema de unidad, democracia, participación social y crisis económicas y violencia, que sin duda tendrá mucho trabajo por hacer. Lo vamos a ver. Si el Líbano en este momento está hecho una desgracia, falta alimentos, medicinas, no tienen trigo, la guerra de Ucrania les ha afectado. Sí, efectivamente, toda la razón del mundo, es decir, ha estado en lugares muy calientes, muy densos, sí, muy complicados, donde los cristianos no son mayoría. Incluso en Líbano está muy templada la situación. Llega a sustituir a Franco Coppola, Fred. Y Franco Coppola, pues la verdad, ya se había habituado, ya estaba realmente tomando aire, estaba entendiendo muy bien México, había ido a Aguililla, tenía el tema de la pederastia, y de repente se va. Muchos dicen, no, pues es normal, 5 años. Pero otras malas lenguas dicen, no, aquí hubo, como diría Fox en su buen momento, hubo mano negra en el asunto. ¿Cómo la ves? Híjole, bueno, primero el caso de Spiteri dejó un pendiente, ¿no? La visita del Papa, claro. El Papa había, bueno, algunos medios habían confirmado que en junio se pospone la visita y es difícil que alguien deje una visita pendiente. A lo mejor la decisión de la Santa Sede de nombrar a Spiteri había sido desde febrero, iban a esperar quizá la visita papal, no se dio. Franco Coppola, Bernardo, yo tuve la fortuna de charlar con él en la Nunciatura una vez, tuve una excelente impresión, un tipo muy pastor, pero también político, tipo que le entendió. Tú lo entrevistaste aquí en Sacro y Profano hace un año y te comentó cómo decidió ir a la zona del conflicto, a Aguililla, se invistió como líder religioso. Y en el momento que estuvo ahí hubo una calma, una paz, hubo no hay golpeteo. Los grupos criminales bajaron las armas, muy parecido a aquella visita del Papa en Ciudad Juárez, donde los grupos criminales le dijeron, señor, no va a pasar nada mientras usted esté aquí. Lamentablemente, Franco Coppola estuvo muy pocas horas en Aguililla, regresa y vuelve la normalidad. Sí estaba entendiendo muy bien el tema de México, un tipo que se volvió guadalupano. O sea, cuando él se despide de México va a la basílica y manda un mensaje muy duro para el gobierno del presidente López Obrador, donde se dice la situación de México es grave y con tanta pobreza, con tantas... pues no dice de las desapariciones, pero se habla de los difuntos, es difícil conseguir la paz. Eso lo dijo el 1 de enero. Han pasado 7 meses sin nuncio y viene una especie de conflicto, sobre todo con la muerte de 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara,
y la Iglesia Católica, sobre todo la Conferencia del Episcopado, en voz del obispo de Cuernavaca, Bernardo, tú lo has comentado, alza la voz con algo que no había visto desde Samuel Ruiz. No lo había visto, es un tipo valiente. El presidente empieza a hacer una especie de golpeteo, y en el marco de este asunto de llamar incluso a la oración por la paz, que este mes se dedica a todo México, llega el nombramiento de Spiteri, como si fuera una coincidencia. A lo mejor era una decisión tomada de hace semanas antes, pero coincide. No sé cuándo vaya a llegar, No sabemos pero tiene todavía. un enorme reto. México no es Líbano. México creo que es peor, mi querido Leonardo. No, y hay un aspecto también con Coppola. Se dice que Coppola estaba muy cercano al presidente, que había desayunos mensuales, y podríamos decir que para algunos era un nuncio de la Cuarta T, que es otro de los elementos que habría que analizar. Vamos a una pausa. Estamos conversando sobre los retos del nuevo nuncio en México, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a las expectativas que tenemos en torno al nuevo nuncio que el Papa recién ha nombrado para México. Felipe, has narrado las experiencias que ha tenido como nuncio en lugares muy complejos. Probablemente Líbano, la última experiencia es muy compleja. Pero ha estado involucrado en misiones diplomáticas pues, en un montón de países. Está Panamá, Irak, México, Portugal, Grecia, Venezuela. Digo, hay que ver qué países no le han tocado. Es decir, es un hombre de experiencia diplomática sólida. En realidad es parte del propio proceso de formación diplomática de la Santa Sede. Todos y cada uno de los representantes diplomáticos, antes de ser embajadores propios del Papa, pasan por diferentes representaciones diplomáticas para foguearse de cierto modo. Y todos y cada uno de ellos han sido secretarios, subsecretarios, asistentes de nunciatura, justamente en diferentes realidades para poderlo atender. Ahora, lo que importa justamente de ese fogueo es la manera en cómo se puede dialogar con estas dos realidades que existen en cada una de las naciones, y cada una tiene sus particularidades. Tiene que ver, por supuesto, el representante del Papa con la iglesia local, con los obispos y los episcopados nacionales, y también con las autoridades civiles. Y a veces, en algunos casos, estas autoridades civiles y eclesiásticas están sumamente imbricadas o trabajan de manera conjunta. Y hay otras realidades, muy particularmente la de México, en donde la separación entre la Iglesia y el Estado pues genera no solamente algunas realidades legales muy concretas que conocemos, sino también algunas simulaciones muy propias entre la Iglesia y el Estado, en donde tiene que ver el nombramiento de los obispos, los arzobispos, los traslados, en donde también tiene que ver la operación de las acciones solidarias de construcción de paz, que en México particularmente se tendrá que trabajar muy de la mano entre la Iglesia y el Estado en medio de una crisis como la que vivimos en México. Fred, el nuncio ha estado en contextos donde los cristianos y los católicos son minorías. Quizá en Líbano no tanto, pero en Líbano la característica que tiene es que la imbricación político-religiosa es altísima en la gobernabilidad. Hay 12, digamos, grandes comunidades religiosas en las cuales se mueve, y ahí el nuncio ha sido particularmente sensible a la pluralidad, al diálogo con otras religiones y sobre todo la búsqueda de consensos que coadyuven a la gobernabilidad. Aquí la realidad va a ser totalmente distinta en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente distinta. Yo creo que México obviamente no es Líbano, es peor, les decía hace rato en el corte. Aquí el señor nuncio pues ya está estudiando incluso la situación que le está dejando no solamente Franco Coppola, sino la ausencia de Franco Coppola, donde los obispos del país y la Compañía de Jesús y las religiosas y religiosos han alzado la voz sobre el tema de la violencia. Esta frase del padre Pato Ávila pegó muy duro, incluso no solamente en México, sino en Roma. No es casual que el día de la Jornada Mundial de la Paz, que fueron alrededor de 7,000 parroquias, me dicen, ese día, Bernardo, Felipe, se haya reunido el Papa con sus hermanos jesuitas. Lo que vimos es un ambiente de hermandad,
pero seguramente estaban muy al pendiente de lo que sucede en México. México es muy clave. La Compañía de Jesús es el grupo religioso más numeroso de las congregaciones y el mismo Papa Francisco pues es jesuita, y el ciudadano presidente, con todo respeto, habló de la hipocresía, de que tenían información. En ese contexto va a llegar Spiteri. No es fácil, tiene que ir tejiendo, ir amarrando. Así como el presidente se reunió con los empresarios en Washington, a mí me gustaría ver una reunión con los líderes religiosos, si no en Palacio Nacional, quizá en Lago de Guadalupe, en otro lugar, para mandar un mensaje, sí, de paz, porque el mensaje que mandan los religiosos es no al presidente, sino al pueblo católico, a los líderes religiosos. Al presidente le gustó el tono, pero hay que decir que no era para él. Viene en todo el mes de julio. Vamos a ver el perdón del último domingo de este mes, Bernardo. Muy bien. Felipe, lo que hemos conversado, la experiencia que trae, la fortaleza, la situación del país, ¿qué aportes crees o esperas que podamos percibir en este nuevo anuncio? Hay pendientes y también hay estilos. El estilo de Spiteri en las 3 naciones donde ha sido nuncio abarca particularmente el tema de la unidad y la participación social, incluso de la pluralidad. Es muy, muy singular lo que hizo en Costa de Marfil al apoyar a la oposición en contra del gobierno oficial, que tiene corte liberalista económico, más de centro derecha del gobierno. Y él abogó mucho por la participación del socialismo, de los partidos más de izquierda en la vida política de Costa de Marfil, a pesar de que se había ganado por un enorme tramo electoral allá en Costa de Marfil los de centro derecha. Yo creo que, al igual que en Sri Lanka, en Costa de Marfil y en el Líbano, Spiteri tendrá que atender este tema de la unidad en la Iglesia Católica Mexicana, que ciertamente muchas veces tiene ciertos roces en los liderazgos. También esta unidad con los diferentes gobiernos estatales y federal aquí en México, y la promoción de la construcción de paz a través de diferentes organismos sociales e internacionales, que también es una parte que los nuncios suelen cargar consigo. Finalmente, un tema que quedó pendiente con Franco Coppola, y lo mencionó antes de partir, en el momento en el que ya sabía que había sido nombrado hacia Bélgica y Luxemburgo, el tema de la pederastia clerical y la atención histórica a estos casos. Hay todavía muchas historias que necesitan ser atendidas y hay 12 obispos que están en proceso de investigación en México que necesitan responder muchas preguntas, y necesitamos reconciliación con esas historias. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a las expectativas que estamos esperando en torno al nuevo anuncio. Vamos a un corte y usted está en Sacro y Profano. Joseph Spiteri, el nuevo nuncio en México. Interesante saber, Felipe, cuáles son los retos adentro de la iglesia, ¿no? Los retos pastorales, los retos eclesiales. Y uno de los aspectos que me ha llamado la atención en su discurso en otros países es la insistencia en la unión de la iglesia. Sin duda. ¿No? Que en contextos de minoría se entiende. Pero en el caso mexicano lo que tenemos es una dispersión de intereses. Cada obispo es un pequeño señor feudal que maneja la iglesia muchas veces como se le antoja. ¿Qué otros retos, o cómo ves este reto? A lo mejor No, y es cierto. Por derecho canónico, cada obispo es amo y señor, pastor, gobernante, maestro de su propio territorio. Y esto a veces ayuda para bien y para mal. En el caso mexicano, sin duda, se busca mucha unidad. Hay siempre mucha pluralidad de opiniones. Son más de 160 obispos en todo el país. Cada uno opina, a veces en temas políticos, sociales, culturales o eclesiales de manera muy diversa. ¿Cuáles son los retos principales que yo advierto de Spiteri para atender a la Iglesia mexicana? Pasan por el famoso sínodo de la sinodalidad, esta palabra tan difícil de pronunciar, que básicamente es caminar juntos, propiciar encuentros del episcopado mexicano y después con otras organizaciones
religiosas, colegios, congregaciones religiosas, laicos, movimientos, que puedan ir juntos hacia un mismo propósito. Que está muy rezagada la iglesia Que está mexicana. muy rezagada, aunque tiene un plan. Tiene el proyecto global de pastoral hacia el 2033-2031, y que aunque lo tiene, siempre hay muchas cosas que se puedan atender. Yo creo que el tema de la unidad, justamente con el tema de los obispos, de la manera en cómo pueden atender la realidad social, es un principal reto que tendrá Spiteri, y tendrá que encontrarse en la Asamblea Episcopal de los Obispos y en algunos otros encuentros para afianzar mejor esta búsqueda de unidad. Pues muchas gracias, Felipe, Un por tu placer, presencia siempre. generosa siempre aquí en Sacro y Profano. Fred, tu último apunte es sobre el tema social y político. Esto que nos dijo Felipe nos dejó con los cabellos de punta, es decir, en realidades pequeñas, son países pequeños, 20 millones, Sri Lanka, poco 20 también, Costa de Marfil, 5 millones en Líbano, donde la interacción político-religiosa es muy activa. Pero en México la cosa es diferente. Entonces, un nuncio acostumbrado a intervenir social y políticamente, ¡ay! ¿Cómo la verías en México? Y bueno, yo creo que no es tan fácil. Los anteriores nuncios les ha tocado a algunos visitas del Papa. El Papa no viene a México en este gobierno, no va a venir. A lo mejor el presidente López Obrador podría ir a la Santa Sede. Está pendiente esa visita y le tocará a este hombre, pero a este hombre le va a tocar el proceso electoral que ya está en camino y que todos los aspirantes a ser presidentes de la República tienen reuniones privadas, a veces públicas, con los diferentes líderes religiosos. Si bien es cierto, el nuncio es el representante del Papa, como dice Felipe, cada obispo tiene comunicación directa con el Papa, son entre iguales, y el Papa tiene comunicación con algunos obispos directamente, eso lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que necesita tejer muy fino para poder un poco calmar las aguas. Y no es un asunto de rezos, como alguien lo dijo. Los obispos y el nuncio hace política. Y viene también los nombramientos de nuevos obispos. Hay ciclos que se están cerrando y este hombre le tocará, sin duda, proponer a nuevos obispos. Prigione cambió totalmente este país. Bueno, y hubo de otros 19 que... años, claro que le tocó. Franco Coppola llega, ¿recuerdas? Después de la visita del Papa. Él llega en septiembre, el Papa vino en febrero. Y pues enorme reto para este hombre. Hay que darle la bienvenida y vamos a ver cuál va a ser su primer mensaje. Seguramente en la Guadalupana. Vamos a ver. Y operación cicatriz con el gobierno. Totalmente. Y las elecciones le va a tocar. Los tensos procesos electorales, en donde sabemos ahí que también son momentos muy calientes de relación con la Iglesia. Sin duda. Fred, muchas gracias. Es un también gusto por estar tu contigo presencia. siempre. Y bueno, pues en junio de 2019, el Papa Francisco dijo que todo nuncio debe ser ante todo un hombre de Dios. Significa seguir a Dios, obedecer sus mandamientos con alegría, vivir para las cosas de Dios y no para las cosas de este mundo. Podría ser muy angelical esta definición, pero es una definición que el Papa Francisco plantea. El nuncio es el representante papal, también lo dice. No se representa a sí mismo, sino representa a la Iglesia y en particular al sucesor de Pedro. O sea, tú me tienes que seguir, te tienes que hacer lo que yo te digo y no lo que tú crees o piensas. Por tanto, el nuncio es una persona, un hombre de Iglesia. Y por último, Francisco también enfatizó que es un hombre de obediencia. La virtud de la obediencia es inseparable a la libertad, dice el Papa, porque solo en libertad podemos obedecer de verdad, solo obedeciendo al Evangelio podemos entrar en plenitud de libertad. El nuncio en cualquier parte del planeta, como aquí se dijo, es un actor que sigue los lineamientos del Papa. Sin duda, es un hombre de Francisco. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.